Muchachos, buenos días. Mi nombre es Heiber Humberto Acero de la Facultad de Derecho y a continuación vamos a desarrollar la clase de Economía Colombiana para los grupos 2A, 2B, 2F y 2H. Los temas que vamos a desarrollar hoy son crecimiento económico y economía e instituciones. En las últimas clases, las últimas semanas, hemos abordado temas de la economía colombiana donde hemos estado desarrollando el comportamiento o las características generales de lo que tuvo Colombia desde épocas de la colonia. Nos hemos ido transportando en el tiempo, viendo las misiones económicas, viendo el Banco de la República, su constitución y sus principales funciones. Adicional a eso, hemos trabajado también sobre las generalidades del colombiano promedio. Hemos abordado cómo se construye y cómo se estructura el PIB y hemos hablado también de la comparación de nosotros los seres humanos cuando buscamos un beneficio igual o mejor al que nosotros estamos. Por eso llegamos a la paridad de poder adquisitivo. Una vez llegamos a la paridad de poder adquisitivo, empezamos a definir y a desglosar las situaciones que se presentan en el comercio internacional. Y en el comercio internacional, ¿qué define la construcción de los bienes y servicios que cada país desarrolla? Ahora, para irnos de lo general a lo particular, vamos a empezar a identificar los temas puntuales de la construcción de un PIB. ¿Qué es lo que incentiva que se produzcan ciertos bienes y servicios en determinado país? Puede ser su educación, puede ser su infraestructura, puede ser su tecnología o puede ser la combinación de bienes y servicios o combinación de factores de producción, que es insumo que ya se había visto en la clase de teoría económica. De esos recursos, de la combinación de factores de producción, vamos a hablar de la mano de obra, inicialmente, como uno de los insumos principales para la transformación de bienes y servicios. El capital físico, que habla sobre la infraestructura y cómo esto le aporta al transporte de los bienes y servicios, que ya lo hemos hablado y lo hemos reiterado en anteriores clases. Y la tecnología, que es la combinación, es un insumo intangible que es el que hace posible la transformación o la combinación de esos bienes para darle mayor desarrollo y mayor impulso económico a determinado país. En nuestro caso, hablar del capital humano, de la mano de obra, se desarrolla en tres principales momentos, que es a partir de la educación. Uno de esos momentos es la educación primaria que recibimos acompañados de nuestros padres. Posterior a eso viene la educación secundaria del colegio y terminamos con la universidad y finalmente abordamos a la vida laboral, en el mercado laboral. Con todo ese insumo de capacitación y de conocimientos, nosotros ya podemos desarrollar herramientas que permiten la transformación y la combinación de bienes y servicios, lo que hace más eficiente o hace más que se puedan desarrollar mejor, más económicamente productivos los bienes y servicios que transforma cada país, como en nuestro caso en Colombia. Adicional a eso, la infraestructura. Se trata de la inversión que desarrolla el país en la construcción y la comunicación de vías. A lo largo y ancho de nuestra historia, particularmente desde los años 20, que ya vimos algo sobre la danza de los millones, donde quedó claro que el gran desarrollo vial de nuestro país se desarrolló en ese momento y se ha venido creciendo gradualmente de una manera muy lenta, dado su nivel de inversión del Estado, ya que el Estado no invierte más del 1% del PIB para el desarrollo de la infraestructura en vías. Hablando de vías, tenemos las vías normales, tenemos las vías férreas y tenemos los puertos marítimos, que es por donde llegan todos los bienes y servicios que nosotros importamos para para el desarrollo y la demanda de bienes y servicios que tiene nuestro país. Pero ¿qué hace que el crecimiento de unos países con otros sea mayor o sea menor según su naturaleza? Claramente mucho se ha especulado y mucho se dice de que es la educación, que es falta de inversión. Hay muchas situaciones, pero realmente, y que no ha sido estudiado a gran profundidad, es que hay muchas personas que del conocimiento popular aprovechan estas situaciones
para hablar mal de la institucionalidad del Estado o de la economía que se desarrolla en nuestro país. Principalmente, pues, la educación es uno de los insumos que son claramente importantes para la transformación y el desarrollo económico, el crecimiento de nuestro país. Del crecimiento de nuestro país viene asociado también el nivel de inversión. Como ya lo he reiterado, la inversión en infraestructura es el insumo principal. En Colombia, de los puertos marítimos son los que llegan todos los bienes y servicios, particularmente desde Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Tumaco, Barranquilla. Son algunos de los puntos más importantes donde llega la transformación, los bienes que nosotros importamos para nuestra demanda interna. Todos estos bienes que se importan son para producir y para el consumo de nuestro territorio, porque si bien es cierto, nosotros no tenemos una robustez de infraestructura para transformar la materia prima que nosotros transformamos, que es primaria, a bienes y servicios finales. De esos bienes y servicios finales, lo único que nosotros hacemos es tercerizarlos dentro de nuestra propia sociedad, porque no tenemos un desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que va asociado al nivel de educación y formación y capacitación de toda nuestra sociedad. Es decir, que uno de los grandes problemas que se presentan para que Colombia no sea un país desarrollado es en gran medida por la falta de educación. Las otras situaciones, como la falta de inversión, pues ya son por la fuerza de las instituciones de nuestro país, por la robustez del cuerpo jurídico que existe en nuestras normativas vigentes. Es por eso y de gran insistencia que siempre les he reiterado que el papel que ustedes están desempeñando en este momento en su proceso de formación depende del tipo de sociedad que nosotros queramos dentro de 10, 20, 30 años o en el futuro de nuestras futuras generaciones. De otro lado, aumentar el capital físico, aumentar el capital humano y aumentar la productividad son tres factores esenciales para que pueda ser una transformación o una combinación de factores de producción que incentiven el desarrollo económico de nuestro país y todos los países que son emergentes. Hablando de países emergentes y de cómo se mide la oferta, cómo se mide la infraestructura, cómo se mide todo este tipo de insumos y cómo es el papel de la tecnología, hay puntos determinantes en el crecimiento, como la inversión de capital físico, la inversión en infraestructura, la inversión en capital humano y las mejoras en productividad. Unos determinantes de crecimiento importantes son las buenas instituciones, las condiciones geográficas y la integración con la economía global. Ya lo hemos hablado en otras clases que definitivamente el país que esté aislado, pues desafortunadamente no es un país que va a ser próspero en el futuro. Y desafortunadamente se queda anclado y estático en su economía y va a tener siempre que depender de otros para que les ayuden a su crecimiento interno. Hay ejemplos de países emergentes como el de la India, que a partir de los años 80 más o menos, ellos se dieron cuenta que pues después de su independencia, después de haber sido colonia de Inglaterra, su nivel de alfabetismo era casi del 99%, nivel de analfabetismo. Pero después de los años 90 se desarrollaron unas grandes reformas que fueron incentivo principal en la educación, y eso ha logrado que toda la sociedad tenga mejores incentivos de aporte social. Se ha especializado gente de tal forma que hoy India es uno de los países que desarrollan tecnología, y la liberalización de los mercados que ellos han presentado en la India, así como nosotros, también ha permitido que se robustezca su economía y tenga un desarrollo significativo en comparación de los años 70 a los años 80. Ya en los años 90 y los últimos 20 años es evidente el crecimiento que ha tenido la India, y no
nada despreciable ver cómo su economía ha mejorado a partir de la educación y la inversión en infraestructura. Por supuesto que es un país donde es el segundo más grande en población y la gente pensará pues que con toda la población que existe allá pues es lógico que tenga un crecimiento significativo. Sin embargo, eso no asegura que eso proyecte un bienestar o un crecimiento para toda la sociedad. Si bien es cierto, así como la India, China también ha presentado una situación similar y en ese escenario ellos con su liberalización de mercados también se dieron cuenta que definitivamente estar aislados con su modelo político que estaban desarrollando, estaban teniendo problemas insostenibles. Por eso fue necesario que abrieran su economía. Al abrir su economía, pues ya son un referente económico importante a nivel mundial. Tan importante que hoy el modelo de este piloto es precisamente por la situación que se ha generado en estas últimas semanas con ocasión del virus que se ha venido presentando, se ha venido extendiendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Es uno de los claros ejemplos para que nos demos cuenta cómo de una u otra forma el mundo tiene que estar integrado y estamos globalizados. Queramos o no, es un beneficio y que evidencia que el comercio, mientras nosotros estemos interrelacionados con los demás países y los demás grupos sociales, es posible un crecimiento económico y un desarrollo sostenible en el tiempo. Para cerrar la brecha o para buscar unas diferencias de ingresos entre los países, se persigue la divergencia, donde se persigue que cada país cierre su brecha de desigualdad y que al cerrar su brecha de desigualdad sea simétrica con la paridad de poder adquisitivo que hablábamos de unas clases hace unos días. Quiere decir que con esa divergencia lo que se pretende es que el aparato productivo de nuestra nación, de Colombia particularmente, se desarrolle y no tengamos una economía ralentizada o estática. Si bien es cierto, nosotros tenemos un crecimiento gradual sostenible en el tiempo, no quiere decir que estamos ahí sostenidos y en ese espectro nos sostengamos. La idea es que a medida que la sociedad se vaya desarrollando y se vaya capacitando, existan mayores recursos y exista mayor probabilidad de combinación de factores de producción, nosotros podremos ser un referente económico, así como se ha presentado en otros países del mundo. Una de las condiciones que limitan que un país pueda ser emergente o no son las condiciones geográficas, la robustez de las instituciones y la integración internacional. La integración internacional y mundial, como ya lo he venido repitiendo anteriormente y en las últimas clases, determina el papel que va a jugar el país en cada punto del mundo. Pues con la transformación de sus bienes y servicios o el aporte social que haga para todo el globo terráqueo. Entonces, para cerrar este tema sobre crecimiento económico, vamos a hablar un poco de la economía y las instituciones, particularmente del tema cómo se desarrolla, cómo es la robustez de instituciones en nuestro país. Y para desarrollar eso, los principales objetivos son las instituciones políticas, el impacto del conflicto armado que se ha venido desarrollando y que ya pues con el proceso de paz se han venido presentando otros escenarios, y analizar el desarrollo institucional colombiano y su incidencia en el entorno económico. Las instituciones tienen dos características, unas formales y otras informales. Las instituciones formales son las que se construyen con la normatividad, con la jurisprudencia, con las leyes que ustedes mañana o pasado mañana estarán desarrollando en el Congreso o en otro escenario donde sean de impacto a la sociedad. Las informales son las que se desarrollan por costumbre en el tiempo dentro de un territorio geográfico, una sociedad o una población determinada.
como el hábito de pagar un bien o cosas sencillas como, no sé, el horario, la puntualidad, ese tipo de cosas que se construyen en el tiempo. Para hablar de la institucionalidad y para tener la seguridad de cómo está el nivel de inversión en nuestro país, es necesario hablar del riesgo de expropiación. En Colombia nos evalúan mucho a nivel internacional. Cuando nos evalúan a nivel internacional, hay indicadores que muestran la confianza del país para el riesgo de expropiación, para el riesgo de construir empresa, para el riesgo de gobernabilidad, qué probabilidades hay que nosotros tengamos al interior de nuestro país un golpe de Estado, una dictadura y entre otros casos que se puedan presentar, que no es el caso colombiano. Otro aspecto que se mide también en los indicadores a nivel mundial que nos miden como riesgo país son los costos de transacción. Quiere decir, y ya lo hemos hablado en otras clases, son acciones o situaciones que se involucran dentro de una actividad económica. Por ejemplo, en las instituciones formales, todos los procesos y toda la tramitología que se tiene que desarrollar para abrir una empresa. Esas son fallas de mercado que deben ser corregidas y que son el papel de ustedes que se están formando acá para apropiarse de todas estas herramientas y poder proponer unas herramientas que sean en beneficio de la población que está sedienta de hacer empresa y desarrollar aporte económico y social en nuestra población. Los costos de transacción son un vicio que mientras más altos quiere decir que el intermedio de todo eso son cosas poco transparentes para que una empresa se pueda desarrollar eh, sin ninguna falla de mercado, sin ningún obstáculo de, de competencia imperfecta. La calidad de las políticas, que las políticas tienen que ser transparentes, tienen que ser ágiles y no tienen que ser duraderas en el tiempo como sucede en nuestro territorio con los procesos legales. Normalmente en nuestro país un proceso legal puede tardar entre 4 y 5 años si es un proceso normal. En otros países como los que están asociados bueno, la Unión Europea o otro tipo de países desarrollados, los procesos legales no tardan más de 4 o 6 meses. Quiere decir que tenemos una brecha en este sentido muy significativa y que es momento de corregir. Todas estas correcciones se desarrollan en el tiempo, se desarrollan gradualmente y con la formación de todos ustedes los que están acá, los que nos están escuchando y los que seguramente vendrán en el futuro. Uno de los grandes problemas que ha tenido Colombia en los últimos años han sido los problemas internos de conflicto armado que se han desarrollado. No solamente hablar desde los años 70, desde que se habló de los grupos al margen de la ley, sino desde los años 20 y yendo más atrás la guerra de los 1000 días y devolviéndonos hacia el futuro todos los últimos 100 años prácticamente que hemos tenido un conflicto bélico, el cual no ha permitido que Colombia desarrolle su potencial económico. Es un gran problema y es una brecha que tiene que cerrar la desigualdad y es un caballito de batalla que toman algunos sectores para echarle la culpa a esa situación cuando somos nosotros los que tenemos la decisión para cambiar lo que se está presentando en nuestro país. Depende de nosotros, claramente, si se requiere, depende de nosotros el tipo de sociedad que queramos y el papel que nosotros estamos desarrollando en este momento, formándonos y capacitándonos, nos asegura que a mediano, corto, largo plazo, nuestra sociedad sea mucho mejor. Dentro de la fortaleza y la robustez de las instituciones, después de la Constitución del 86, al presidente se le quitó mucho del poder y ahora lo comparte mucho con el Congreso. Es decir, que el presidente, después de la Constitución del 91, no tiene tanta autonomía como lo tenía antes del 91. Todo eso ha permitido que la economía esté reglada y esté medida de forma un poco más transparente. Por supuesto que se han desarrollado cambios significativos, pero aún nos falta desarrollar muchas cosas.
Como lo hablábamos en unas clases hace unos días, el tema de los servicios públicos es inequitativo. Hoy, pleno año 2020, hay muchas poblaciones en nuestro país que no cumplen con un servicio de agua y alcantarillado eficiente, no tiene servicios de energía, mucho menos tiene servicios de gas, y el celular pues es una de las herramientas tecnológicas que ha ayudado a cerrar esa brecha, pero sin embargo sigue siendo deficiente para las poblaciones marginadas. Y ustedes lo pueden evidenciar cuando uno viaja a ciertos puntos del país y la señal del celular no sirve. Quiere decir que estamos todavía en un rezago o, de infraestructura y de normatividad que asegure que los servicios públicos sean irrigados para toda la sociedad de nuestro país. Los partidos políticos han sido de gran impacto de transformación social en nuestro país. Como recordarán, el Frente Nacional por allá en los años 50, 70 no cerró ninguna brecha y no hizo realmente ningún aporte, todo lo contrario. Personalmente soy un convencido que eso marginó ciertos grupos de otro tipo de corrientes ideológicas que no permitieron estar participando dentro de la política, y al no poder estar participando dentro de la política, por supuesto que se van a segregar ideas, proyectos o ideas de ley que puedan ser eficientes y puedan ser tenidas en cuenta para un desarrollo equitativo en nuestra sociedad. Finalmente, y gracias a la nueva Constitución del 91, la institucionalidad de Colombia ha tenido robustez tecnocrática, en el sentido que todas las instituciones del Estado están siendo administradas y están siendo autónomas e independientes por el perfil profesional de todas las personas que están al frente de cada institución. Como es un claro ejemplo, el Banco de la República, soy un convencido que es la institución más seria, más de mayor credibilidad en el país, y la que tiene la mayor fuerza profesional de tecnocráticos que existen allá. Pues finalmente son los que llevan el desarrollo de nuestra economía, y mal que bien somos una economía que ha estado sostenible en los últimos 20 años a pesar de los últimos impactos económicos que han golpeado nuestra sociedad y el mundo. Hasta ahí el tema de instituciones e inversión para economía colombiana. Para la próxima clase vamos a ver con mayor detenimiento política fiscal, política monetaria, y seguramente socializaremos estos temas con mayor profundidad, porque desde luego, como lo hablé en las primeras clases, el método de aprendizaje presencial aporta que ustedes puedan socializar sus interrogantes y los podamos compartir en clase, porque seguro que al interior de cada uno de ustedes hay preguntas que en este momento querrán resolver o tengan inquietudes que quieran aportar con el grupo. Entonces, para la próxima clase ya estaremos hablando sobre política fiscal y política monetaria, cómo se toman las decisiones al interior de nuestro país en cuanto a presupuestos y en cuanto a cómo se estructura el presupuesto, las normas, y todo el cronograma de actividades que se desarrolla dentro de un periodo fiscal para el próximo año, que es lo que permite ver los tipos de inversión que se hacen al interior de cada necesidad que se presenta en nuestro país.